Increíble transformación. Granjero expone el sorprendente secreto oculto de una vaca desahuciada. El sol se alzaba en el horizonte, pintando la sierra de Guerrero con tonos dorados, pero para Pedro, ese día no significaba más que una carga pesada sobre sus hombros. Su mirada, marcada por surcos de preocupación, se centró en Luz, su vaca fiel. Con cada caricia a su pelaje, sentía como el miedo y la angustia lo invadían. La noticia de su salud había llegado como un rayo en medio de una tormenta. Desahuciada, le dijeron, como si esas palabras pudieran desgranar la historia de su vida. Luz no era solo un animal, era la esencia de su familia, el símbolo de su esfuerzo, el legado de sus padres. Papá, no podemos rendirnos, resonó la voz de Javier, su hijo de 17 años, con una determinación que Pedro no podía ignorar. La luz de esperanza brillaba en los ojos de su pequeño, un faro en medio de la oscuridad. Javier soñaba con ser veterinario, y su sugerencia de buscar respuestas juntos encendió una chispa, aunque la sombra del desánimo lo mantenía aprisionado. Dudar se convirtió en su compañero constante, la idea de perder a Luz lo torturaba. ¿Qué haría sin ella? ¿Cómo continuar con su vida en la tierra que tanto amaba? Mientras investigaban, el panorama que se despliegue ante ellos era desolador. Prácticas dañinas, ganaderos que priorizaban las ganancias sobre la vida, una injusticia que le erizaba la piel. Pedro se sentía impotente, un campesino enfrentado a un mundo cruel, donde la codicia arrasaba con la dignidad. Cada día era una lucha, y el peso de la responsabilidad lo hundía más en la desesperación. La mente de Pedro se ahogaba en pensamientos oscuros, cuestionando su legado, su propio valor como padre y como hombre de campo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el paso de los días, la angustia creció. Una noche, cuando el viento aullaba como un lamento, Pedro se sentó en el borde de su cama, su corazón clamando por una solución. La lucha por salvar a Luz se convertía en un dilema moral profundo. Javier había descubierto un remedio natural, algo que podría ayudar, pero revelar las prácticas dañinas de los otros ganaderos pondría en riesgo su reputación. ¿Cambiaría eso algo? La incertidumbre se convertía en una tormenta en su mente, mientras la imagen de Luz, indefensa, bailaba en sus pensamientos como un eco desesperado. Al día siguiente, un grupo de trabajadores llegó a la finca vecina, trayendo consigo el mismo aire de desconfianza que Pedro había sentido anteriormente. La presión aumentaba, encerrándolo en un laberinto de decisiones. Se sentía acorralado, entre el deseo de ser justo y la necesidad de proteger su hogar. Cada instante se deslizaba entre sus dedos, y con él, la posibilidad de rescatar la vida de su compañía incondicional. La pregunta retumbaba en su mente, ¿serían capaces, juntos, de enfrentarse a esta nueva adversidad y hallar el camino hacia la redención de Luz? La lucha estaba lejos de terminar, y la noche caía velozmente sobre su mundo, ansioso por más respuestas. La luz del amanecer entraba lentamente por la ventana, iluminando el rostro de Pedro, marcado por la ansiedad. Se despertó sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Cada día se había convertido en una batalla, y la lucha por salvar a Luz evolucionaba en un dilema interno. La imagen de su vaca enferma era un motor de desesperación que lo empujaba a buscar respuestas, pero también un recordatorio de sus propios miedos. Mientras Javier revisaba la información que habían recopilado la noche anterior, Pedro no podía evitar preguntarse qué sacrificios estaban dispuestos a hacer por la salud de Luz. Su hijo,
apasionado y decidido, había encontrado remedios naturales, pero exponerse a las revelaciones sobre los métodos dañinos de otros granjeros podría poner a su familia en peligro. No obstante, sabía que había llegado a un punto sin retorno. Su voz interior se convirtió en un grito de advertencia: ¿qué tipo de hombre quieres ser? Con esa pregunta resonando en su mente, Pedro decidió salir de su zona de confort. Comenzó a establecer conversaciones con otros ganaderos del área. Aunque la mayoría se mostraba reacia a compartir información, algunas interacciones revelaron prácticas que, a pesar de sus riesgos, podían ser alternativas válidas. Aquellas charlas, cargadas de escepticismo, también le ofrecieron lecciones sobre la resistencia y el sentido de comunidad, aunque su corazón estuviese paralizado por el temor a represalias. Una tarde, mientras compartía un café con un ganadero más experimentado, éste le advirtió acerca de los peligros de los medicamentos convencionales y los tratamientos radiales. Nunca sacrifiques la salud por el dinero. Haz lo correcto, incluso si esto significa estar solo, le dijo con firmeza. Esas palabras resonaron en el interior de Pedro, haciendo eco de los valores que había aprendido de su padre. La conexión entre el productor y su tierra nunca había estado tan viva. A cada momento que pasaba en el campo, mientras cuidaba de sus cultivos y se relacionaba con otros animales, la voz de su padre parecía guiarlo. Pedro empezaba a redescubrir un propósito, una forma de ser que había estado olvidada en la sombra del miedo y la angustia. El legado que temía perder se convertía en su nueva brújula. Ese renacer no solo alentó sus decisiones personales, sino que también sembró el terreno para su crecimiento profesional. Comenzó a investigar sobre prácticas de sostenibilidad y bienestar animal. Con cada nuevo dato, sus habilidades como granjero se ampliaban. La posibilidad de crear un modelo diferente, un enfoque basado en el respeto a la vida, empezó a ocupar su mente. No solo salvaría a Luz, también podría redefinir su finca. Pero mientras Pedro encontraba una nueva identidad, la presión externa continuaba. Uno de los ganaderos del vecindario, al que había considerado un amigo, comenzó a intimidarlo, exigiendo que se alineara a las normas del grupo que priorizaban las ganancias. Esa confrontación le hacía cuestionar su determinación, y la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de hacer lo correcto se hacía más intensa. En su mente, un dilema se desarrollaba: la posibilidad de someterse a la presión y seguir el camino que todos parecían tomar, o levantarse y luchar por lo que sabía que era correcto. La voz de Javier interrumpió sus pensamientos: «Papá, estamos aquí por Luz. Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por ella». Las palabras de su hijo, que ahora parecían empoderarlo y darle propósito, se convirtieron en su mantra. El horizonte ante él era incierto, pero la determinación de pelear por la salud de Luz y por sus valores morales se hacía más clara. La noche caía de nuevo, pero en el corazón de Pedro brillaba una chispa: podría ser un faro de cambio, no solo para su familia, sino también para el mundo que lo rodeaba. El desafío estaba lejos de resolverse. ¿Podría Pedro mantenerse firme frente a la presión del entorno, o cedería ante la amenaza que se cernía sobre él y su familia? La incertidumbre continuaba, y cada decisión que tomara sería crucial para el futuro que tanto anhelaba. La mañana siguiente, el sonido del gallo resonó en el aire, marcando el inicio de un nuevo día y, quizás, una nueva vida. Pedro se sintió ligero esta vez, como si una nueva fuerza emergiera de lo más profundo de su ser. Había estado atormentado por el dilema del qué dirán, pero la convicción de Javier le iluminaba el camino. La idea de salvar a Luz trascendía el mero acto de atender a su vaca, era también un acto de resistencia, un testamento del legado familiar que había decidido defender. Con esa determinación renovada, Pedro se dirigió al establo. Acarició a Luz, quien lo miraba con una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Esa conexión profunda le recordó que su misión iba más allá del miedo y la presión social. Así que, mientras la alimentaba, comenzó a desarrollar un plan.
Necesitaba combinar sus conocimientos adquiridos con sus nuevas intenciones. La investigación sobre el bienestar animal demandaba una ejecución precisa y valiente. Decidió organizar sus hallazgos. Creó un cuaderno donde anotó cada remedio natural que había investigado, así como los consejos y prácticas de los ganaderos con quienes había conversado. A medida que escribía, sentía que su convicción se fortalecía, casi como si cada palabra estuviera forjando un nuevo camino en su mente. Con cada página compilada, Pedro empezaba a sentirse menos aislado en su decisión, sus esfuerzos tomaban forma, amalgamando el conocimiento con la acción. Sin embargo, no todo fue fácil. El incipiente cambio en Pedro provocó un malestar palpable en sus relaciones con algunos de sus vecinos. Uno de ellos, Ramón, no tardó en cuantificar su descontento al ver que Pedro se alejaba de las prácticas convencionales. Un día, mientras Pedro arreglaba una cerca, Ramón se acercó con el rostro torcido por el resentimiento. ¿Qué te crees, Pedro? ¿Qué puedes hacer las cosas a tu manera y seguir aquí? Esa no es la forma en que funciona esto, le espetó con desdén. El ataque fue directo, pero Pedro, armado con su renovada visión, decidió no entrar en provocaciones. En vez de responder con rabia, se detuvo un momento. No se trata de mí, Ramón. Se trata de aclarar mi conciencia y hacer lo correcto por Luz. Puede que un día entiendas que hay más en juego que solo dinero, replicó, buscando mantener la calma. A medida que el verano avanzaba, Pedro enfrentaba la resistencia de su entorno no solo con firmeza, sino también con ingenio. Comenzó a experimentar con infusiones herbales para Luz, combinando sus investigaciones con la sabiduría de la naturaleza que le había sido transmitida de generación en generación. No obstante, el desafío se volvía más complejo a medida que experimentaba, no solo quería salvar a Luz, aspiraba a que su acción sirviera como ejemplo para otros. Una noche, el eco de sus pensamientos se convirtieron en un torrente de ideas. La solución a su dilema no era simplemente mejorar la salud de Luz. Era generar un cambio de conciencia, abrir los ojos de otros ganaderos a una alternativa viable. Pensó en la oportunidad de compartir su experiencia a través de un pequeño blog donde documentar sus pasos. Esto no solo le proporcionaría un sentido de comunidad virtual, sino que podría inspirar a otros a seguir su ejemplo. Así fue como nacieron las primeras entradas, la verdad detrás del tratamiento animal, My Viaje con Luz. Explicaba su experiencia sin adornos, consciente de las posibles reacciones negativas que podría generar. Pero Pedro estaba decidido. Estaba consciente de que no podría cambiar el mundo de un día para otro, pero cada palabra que escribía, cada paso que daba, contaba hacia la creación de un nuevo paradigma. El tiempo pasaba, y aunque el camino se presentaba difícil, Pedro comenzaba a percibir cambios sutiles. Los correos de interés de otros granjeros empezaron a llegar. Algunos, incluso, se atrevían a preguntar. La presión de Ramón y sus aliados comenzaba a sentir un ligero tambalear, y si bien la lucha no había hecho más que comenzar, había en él un indicio de esperanza que no había sentido antes. Sin embargo, la lucha interior de Pedro no había terminado. Una futura conversación con Javier lo llevó a un territorio desconocido. Papá, ¿has pensado en lo que podrías perder si esto sale mal? ¿Qué pasaría con nosotros? Le cuestionó en un tono que lo obligó a revisar sus prioridades. La inquietud se instaló en su pecho, ya que lo que había empezado como un impulso por la salud de Luz lo había llevado a consideraciones mucho más amplias. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su verdad? Esa era la pregunta que retumbaba en su mente mientras la noche caía y la presión se intensificaba, preparándolo para la siguiente confrontación. La siguiente semana trajo consigo un aire de expectativa y tensión. Pedro despertó con la sensación de que el tiempo se había detenido, como si el universo estuviese en espera de su próximo movimiento. Había mucho en juego,
Y lo que una vez fue un simple deseo de salvar a Luz se había convertido en un dilema existencial que desbordaba las fronteras de su granja. Su blog había crecido en seguidores, mientras comentarios contrarios y reflexiones afines se acumulaban. A veces, la validación de desconocidos le daba fuerzas, otras, sus críticas le rozaban las inseguridades. Mientras revisaba los mensajes, uno le llamó la atención. Era de un joven granjero de la región que había ido un paso más allá, buscando consejos e información sobre el uso de tratamientos naturales. Pedro sintió una chispa de emoción al leer sobre la transformación que el chico deseaba implementar. Sin embargo, otra parte de él se detuvo a pensar. ¿Qué pasaría si se equivocaba? ¿Qué tal si su enfoque causaba daño en lugar de ayuda? La duda surgió como un fantasma que no podía ignorar, obligándolo a considerar las repercusiones de sus acciones. Decidió ayudarlo, pero esta vez no sería solo un intercambio de información. Pedro inclinó la balanza hacia su propia vulnerabilidad y, a través de un mensaje sincero, le confesó sus inseguridades. Soy solo un hombre que ama a su vaca y ha aprendido a través de ensayo y error, escribió, dejando que el peso de su realidad se hiciera evidente. Fue un acto de humildad que lo aproximó a los principios que había estado defendiendo, que el aprendizaje es un proceso continuo, lleno de altibajos. Más tarde, cuando llegó la noche, Javier se sentó con su padre en la mesa de la cocina, el brillo de la luna apenas iluminando el lugar. La tensión flotaba entre ellos. Pedro, aún agitado por su reciente intercambio, decidió abrir un diálogo sobre su blog. Quiero que sepas que estoy intentando hacer lo correcto, empezó, buscando la manera adecuada de expresar su convicción. A pesar de la confianza que había cultivado en sus acciones, aún temía la percepción de su hijo. Javier lo interrumpió. Papá, veo que tienes buenas intenciones, pero lo que dijiste sobre arriesgar todo me hace preocuparme. ¿Crees que todo este esfuerzo, todo este ruido, valdrá la pena si fallas? La pregunta se quedó suspendida en el aire como una amenaza latente. Pedro se sintió acorralado, su mente comenzó a divagar en una tormenta de pensamientos. La posibilidad de perder no solo su proyecto, sino también su relación con su hijo, se convertía en una carga cada vez más pesada. No es solo por Luz. Estoy intentando demostrar que hay formas más responsables de tratar a los animales, dijo Pedro, la voz tensa, intentando sostener su enfoque. Pero Javier apenas asintió, los ojos llenos de dudas. La conversación se tornó fría, y el silencio reveló un abismo de incomprensiones. Decidido a probar su valía y la viabilidad de su camino, Pedro confrontó su miedo a fracasar. Empezó a planear la presentación de sus hallazgos, un encuentro abierto en su granja, invitando a otros ganaderos a discutir el bienestar animal, a desmitificar sus ideas convencionales y a explorar alternativas. La idea no solo lo llenó de adrenalina, sino también de pánico. La posibilidad del rechazo lo mantenía despierto por las noches, sumido en dudas que parecían crecer a la par que su ambición. De pronto, su deseo de cambiar las vidas de otros, de impactar a aquellos que se habían vuelto reacios a escuchar, se convirtió en un fuego implacable. Con cada paso que daba, su temor se iba diluyendo lentamente, sustituido por la esperanza. La idea de que su voz pudiera alentar incluso a un solo colega lo iluminaba. Mientras trabajaba en los detalles de la invitación, un nuevo mensaje llegó a su blog. Tu anhelo por hacer lo correcto ha despertado algo en mí. ¿Podrías ayudarme también? La pregunta resonó profundamente en su espíritu. Había en juego un potencial que nunca antes había imaginado. Consciente de que la próxima semana marcaría un punto decisivo, Pedro cerró su computadora y miró hacia el horizonte. Era momento de actuar. La lucha personal entre el miedo y la pasión se intensificaba, y a medida que se acercaba el gran día, la ansiedad comenzaba a hacerse palpable. Sin embargo, cuando la fecha se aproximó, un viejo conocido, nadie más que Ramón, apareció en su puerta.
Las palabras amenazaban deslizarse de su boca, y Pedro sabía que ese encuentro podría desatar una nueva tormenta. ¿Cuál sería el resultado de esta confrontación? El futuro de sus sueños pendía de un hilo, y lo único que sentía era la creciente presión de lo desconocido. La mañana del encuentro llegó con un cielo claro y brillante, aunque Pedro sintió que incluso el sol más radiante no podía calentar su interior. Ramón, un viejo amigo convertido en un adversario ideológico, lo miraba fijamente desde la puerta. Era un hombre de fuerte carácter, conocido por sus opiniones arraigadas y su resistencia al cambio. Pedro sabía que debía prepararse para una discusión dura, una que podría sacudir los fundamentos de su nuevo emprendimiento. Pedro. Hace tiempo que no nos vemos. He estado escuchando cosas sobre tu blog, comenzó Ramón, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza. Sí, he estado compartiendo mis experiencias sobre el cuidado animal, respondió Pedro, intentando mantener la calma ante la creciente presión. En su interior, la expectativa de recibir una crítica lo llenaba de ansiedad. ¿Y qué se supone que es eso? ¿Una revolución ganadera? A veces creo que te estás metiendo en aguas que no comprendes. Las palabras de Ramón eran como dagas, punzantes y directas. Pedro sabía que su intención era ponerlo a prueba, y en ese momento, sintió que sus fundamentos temblaban. Lo que quiero es explorar alternativas, Ramón. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros, de cómo podemos cuidar mejor de nuestros animales, defendió Pedro, sintiendo que su voz se alzaba con más convicción. Sin embargo, las dudas regresaron en forma de ecos dentro de su mente. Ramón rió con desdén, desafiando la sinceridad de la nueva misión de Pedro. ¿Estás dispuesto a arriesgar la reputación que has construido? Dicen que quien mucho abarca, poco aprieta. Tus ideas son peligrosas. La presión de la confrontación hizo que Pedro se sintiera como si estuviese lidiando con una tormenta interna, cada palabra que salía de la boca de Ramón le recordaba sus propios miedos, sus ansiedades sobre el futuro. A medida que sus inseguridades regresaban con renovado vigor, una realidad se asentaba en su pecho, su camino era incierto, y cada paso que daba podría estar en la dirección equivocada. No me importa lo que digan, si creo que hay un camino mejor, contestó Pedro, intentando aferrarse a su resolución, pero sintiendo que el suelo se movía a su alrededor. Tenía mucho en juego y cada vez que Ramón hablaba, el dilema entre su idealismo y la dura realidad se hacía más evidente. Al final, la naturaleza se impone. No puedes cambiar lo intrínseco de estos animales, continuó Ramón, su mirada destilando un escepticismo indomable. Pedro sintió que cada palabra era un recordatorio de su propia fragilidad. Esa conversación encendió una chispa en su mente. ¿Acaso había otras voces que lo respaldaban, otros que pensaban como él? Impulsado por el desafío, Pedro decidió que no podía permanecer estático. Fue entonces cuando un pensamiento surgió como un torrente, y se organizaba una reunión no para demostrar su superioridad, sino para escuchar. Quería que su granja se convirtiera en un hogar para la discusión abierta, un espacio de confrontación y crecimiento. Al regresar a su escritorio, un torrente de ideas comenzó a fluir. Escribir una invitación a su comunidad sería fundamental, no solo para compartir su pasión, sino para aprender, para crear un diálogo donde no existieran desprecios. Pedro pensó en cómo abrir su granja a otros pensadores, a quienes, como él, buscaban mejorar sus prácticas. Mientras redactaba cuidadosamente las palabras, sintió que la balanza comenzaba a inclinarse de su lado. Era un llamado a la colaboración, un grito a la comunidad que reclamaba que el cambio no era solo posible, sino necesario. Así, un nuevo mensaje llegó a su mente, ¿y si la transformación comienza hoy? La ferocidad de esa pregunta lo hizo estremecerse. En medio de la incertidumbre, en medio del temor a lo desconocido, su voz resonaba cada vez más fuerte. De repente, el sonido del teclado se detuvo al sentir que el suelo bajo sus pies se tambaleaba.
La idea de abrir su granja trajo consigo el peso de la responsabilidad. Al partir con esa invitación a la acción, sabía que cada respuesta que obtuviera definiría no solo su futuro, sino también el de su relación con Javier, y podría abrir o cerrar puertas que nunca imaginó. ¿Sería capaz de conquistar sus miedos ante un grupo que tal vez no estuviera dispuesto a escuchar? Mientras su corazón latía con fuerza, sintió que la granja se transformaba en un campo de batalla, no solo para él sino para todos aquellos que anhelaban un cambio. Al mirar la invitación, sus pensamientos fueron interrumpidos por otro mensaje entrante en su blog. Voy a asistir. Quiero saber más. Necesito ayuda. La pulsación de nuevas oportunidades brilló en su pecho incluso mientras la sombra de la duda aún acechaba. El verdadero desafío apenas comenzaba, y con cada paso, la línea entre el éxito y el fracaso se convirtió en un camino incierto. El sonido de un golpe en la puerta lo sacó de su ensoñación. Pedro sintió una punzada de nervios. Era hora de enfrentar no solo a su comunidad, sino a los propios fantasmas que su mente había estado manifestando. ¿Estaría listo? ¿Podría finalmente erguirse y encontrar su voz en medio del caos? Pedro se tomó un momento para respirar hondo antes de abrir la puerta. Se sintió como si atravesara un umbral, como si cada encuentro, cada palabra, lo acercara más a la esencia de quién era y hacia dónde quería ir. La incertidumbre, un viejo conocido, se presentó ante él una vez más, pero decidió que esta vez no lo paralizaría. Al abrir, notó a Javier, su amigo y fiel colaborador, con semblante ansioso. Era un reflejo de su propia inquietud y había llegado con un objetivo claro. He leído tu invitación. ¿Estás seguro de que quieres llevar esto adelante? Hay mucho en juego, le dijo, la preocupación marcada en su voz. Es el momento, Javier. Debo enfrentar mis dudas y las de otros. No quiero ocultarme más detrás del miedo, lo que necesito es escuchar. Es hora de que estos muros se derrumben, respondió Pedro, sintiendo que su determinación crecía. Una parte de él sabía que este encuentro era un riesgo, no solo para su emprendimiento, sino para su identidad. Había pasado toda su vida intentando ajustarse a las expectativas del entorno, pero ahora estaba decidido a crear su propio camino. El desafío no estaba en convencer a otros, sino en aceptar su vulnerabilidad y transformarla en una herramienta de conexión. Las horas siguientes volaron mientras Pedro y Javier organizaban el espacio de la granja. Cada detalle importaba: sillas dispuestas en círculo, un espacio para compartir ideas y también para que las críticas se expresaran sin tapujos. Mientras colocaban el último asiento, una sensación de adrenalina recorrió el cuerpo de Pedro. Estaba listo para abrirse y dejar que los demás participaran en su viaje. En las últimas horas previas a la reunión, la ansiedad reapareció, taladrando su mente con recuerdos de la conversación con Ramón. La presión de ser escuchado, de no ser juzgado y, sobre todo, de no fracasar, lo envolvía. Entonces, decidió tomar un pequeño descanso. Caminó hacia el corral, el sol comenzaba a ocultarse y el aire fresco le proporcionó una chispa de claridad. Mientras observaba a las vacas pastando tranquilamente, algo se encendió en él. Recordó la razón por la cual había comenzado este viaje: los animales que cuidaba eran más que un proyecto, eran seres vivos con emociones, con necesidades. De repente, sintió el deseo de transformar esa conexión en una conversación sobre bienestar, sobre el cuidado integral que podía brindar. Volvió a la oficina con un nuevo propósito. No solo quería hablar sobre su enfoque en la crianza, quería facilitar un espacio donde el miedo se transformara en diálogo. Comenzó a incluir preguntas en su presentación, reflexiones que estimularan la empatía y la apertura en lugar de la defensa. Sin embargo, y a medida que se acercaba la hora del encuentro, las dudas emergieron otra vez. ¿Y si la gente no entendía su punto de vista? ¿Y si lo veían como un loco?
Pedro sentía su corazón latir con fuerza mientras miraba el reloj, cada segundo parecía un eco de la voz de Ramón atormentándolo: tus ideas son peligrosas. Pero ahora, en lugar de dejarse intimidar, utilizó esa energía para cimentar su determinación. Finalmente, la hora llegó. Las primeras personas comenzaron a llegar, y Pedro, aunque nervioso, sintió que la balanza se inclinaba a su favor. En su interior, entendió que esto era más que un evento, era un paso hacia la autenticidad, hacia una transformación que iba más allá de su granja. Cada rostro reflejaba una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero lo que Pedro notó fue algo diferente. Había quienes, con miradas expectantes, compartían el mismo deseo de cambiar, de aprender. Y entre ellos, una joven con una libreta en mano le sonrió, como si sabiera que la búsqueda de respuestas era un camino compartido. Sin embargo, antes de que Pedro pudiera empezar su discurso, la incertidumbre lo asaltó nuevamente, llenando su mente de preguntas. Temía que sus viejas inseguridades resurgieran y, de forma instantánea, se encontró deseando que las expectativas de todos no dependieran de él. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que esa noche no se trataba de él, sino de la conexión que estaban a punto de establecer. Aquel era el momento para el cual había estado preparándose, donde el verdadero desafío consistiría en articular sus pensamientos y escuchar a los demás. Con un último respiro profundo, supo que estaba parado en la cúspide de poder crear algo significativo. Y cuando la joven levantó la mano para compartir su duda, el mundo de Pedro se expandió, tomando un giro que nunca pudo haber anticipado. ¿Y si alguna vez te sientes a sí mismo mientras hablas?, le preguntó, generando un silencio que lo obligó a confrontar su verdad más profunda. ¿Realmente había estado en sintonía consigo mismo, o se había dejado llevar por las expectativas ajenas? Sus pensamientos chocaban en su mente como un torrente, cada palabra de la joven resonando con las dudas que había intentado enterrar. ¿Estaba listo para afrontar no solo las críticas externas, sino también las internas? La presión se acumulaba, y en ese instante, el verdadero desafío de su transformación personal surgía ante él, como un espejo. Estaba en juego más de lo que podía imaginar, y el camino hacia su autenticidad podría ser más intrincado de lo que había planificado. Las palabras de la joven resonaron en la sala y sentaron como un peso sobre los hombros de Pedro. Su corazón palpitaba con fuerza, como si la incertidumbre que había decidido enfrentar se recrudeciera en ese instante. ¿Realmente podía estar a la altura de su propio desafío? Era un momento fundamental, un cruce entre su yo auténtico y las expectativas ajenas que siempre había llevado consigo. La pregunta no era solo retórica, exigía una respuesta visceral. Pedro tomó aire, dispuesto a hablar, sin embargo, se encontró atrapado en sus pensamientos. La gente lo miraba, pero él se centraba en los ecos de su propia voz. La pregunta de la joven no era una simple duda. Era una invitación a indagar en su propia realidad, en su propio miedo. Dejó que las emociones se posaran, alejando el impulso de responder inmediatamente. Comprendió que cada silencio podía ser tan poderoso como una palabra bien dicha. Mientras debatía consigo mismo sobre cómo proceder, sintió que un manto de vulnerabilidad lo envolvía. En ese instante, perdió de vista la granja, los animales y los objetivos comerciales. Todo se redujo a él, frente a un grupo que podría permitirle finalmente ser genuino. Pedro asimiló la multitud. Cada uno tenía sus propias batallas, sus propios temores. Si ellos buscaban conexión, tal vez él podría iniciar ese proceso, un viaje que requeriría de su disposición a ser completamente honesto. ¿Sabes? He vivido encerrado bajo la sombra de los que piensan que lo que hago es peligroso, comenzó, encontrando en su voz una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, mis decisiones se guiaron por lo que otros esperaban de mí. Mis ideas intentaron encajar en moldes que nunca fueron mis verdaderas intenciones.
La conexión con la joven lo llevó a abrirse, a quitarse capas de una identidad impuesta que ya no lo servía. Mientras hablaba, las reacciones de la audiencia variaban. Algunos parecían llevar la carga de sus propias inseguridades, otros brillaban con la luz de alguien que, por primera vez, se sentía visto. La magia del intercambio se pudo respirar en el ambiente. Cada palabra de Pedro actuaba como una chispa, encendiendo un fuego en cada rincón de las emociones compartidas. Se dio cuenta que su historia, aunque personal, resonaba en otros. Había un poder liberador en la honestidad. Sin embargo, a medida que se adentraba más en su propio relato, la voz interna de la duda comenzó a inmiscuirse, cuestionándose cómo convertir sus pensamientos en acciones. ¿Qué impacto podría tener su vulnerabilidad real? ¿Realmente estaba preparado para afrontar las críticas o, incluso, la posibilidad de que su enfoque fuera rechazado por completo? Se sintió en un precipicio, y el viento cortante del miedo soplaba a su alrededor. Pedro se obligó a reflexionar sobre su propósito, sobre lo que realmente quería lograr en esa reunión. Era más que compartir una metodología de cría animal, era abrir un espacio para la autenticidad, para que otros se sientan motivados a explorar sus propias verdades. Decidió que sus palabras debían ser una herramienta de transformación y no solo un discurso. De repente, una necesidad profunda de obtener retroalimentación real se encendió en su interior. Lo que quiero invitarles es a que también se sientan libres de compartir, de cuestionar. No estoy aquí solo para dar respuestas, sino para crear un diálogo significativo. ¿Qué pasa si permitimos que este espacio sea un refugio para nuestras ideas y nuestras inquietudes? Con cada interrogante existencial que planteaba, su ansiedad se desvanecía y daba paso a una genuina conexión. La transición de un relato personal a un diálogo abierto se sintió natural. Otros comenzaron a compartir sus propias experiencias de aprensión y de lucha, creando un ciclo de empoderamiento colectivo. Sin embargo, justo cuando Pedro creía estar navegando en una corriente de aceptación, una voz familiar interrumpió, lanzando una crítica que lo hizo tambalearse dentro. Pero, ¿por qué arriesgarlo todo por algo tan incierto? Era Ramón, como una sombra persiguiendo a su mente. La pregunta cortante despertó viejos miedos, ¿realmente estaba haciendo lo correcto? El bullicio de la sala se silenciaba a su alrededor y el desafío de enfrentar no solo las dudas ajenas, sino también las propias, se volvió abrumador. Pedro sintió como si toda la atención regresara hacia él nuevamente, y en esos ojos expectantes y críticos, se preguntó si en realidad sería capaz de sostener la conversación genuina que tanto deseaba. En ese instante crítico, el eco de sus inseguridades y la trayectoria que había decidido tomar convergieron en una colisión. Era el momento de reafirmar su compromiso no solo ante los demás, sino ante sí mismo. Con el nudo de la incertidumbre en la garganta, supo que todo estaba en juego y que la respuesta a su propia pregunta solo podría llegar a través de la verdad que compartiera. ¿Qué pasa si me arriesgo a ser completamente honesto? ¿Qué pasa si al final, eso es lo que realmente importa? La sala seguía en silencio, y la cuestión colgaba en el aire, un nuevo reto al que ahora debía enfrentarse. Pedro se dio cuenta de que el viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba y que la verdadera transformación podía estar a un solo paso de distancia. La tensión en el aire era palpable. Pedro podía sentir cómo las miradas lo atravesaban, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. La crítica de Ramón zumbaba en su mente, como un eco de las voces que siempre lo habían disuadido de arriesgarse. Sin embargo, aquella sala, aunque llena de incertidumbre, había comenzado a convertirse en un espacio de introspección. El sudor en su frente se mezclaba con la determinación que crecía en su interior. Era hora de dar un paso firme hacia el cambio, no solo por él, sino por todos aquellos que se atrevieron a compartir. Tragó saliva y se repitió que la vulnerabilidad era su aliada. Estoy aquí porque quiero mostrarles que la historia de una vaca desahuciada, llamada Luna, no es solo una metáfora.
Sus luchas reflejan muchas de las nuestras. A menudo, nos dicen que es más seguro ceder a la conformidad, a las expectativas de los demás. Pero cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar, incluso cuando parece que estamos derrotados. Sus palabras se sentían como un abrigo cálido en medio del desconcierto. Mientras compartía su experiencia con Luna, recordaba los momentos en que la granja parecía perdida. La decadencia de su estado y la falta de fe en su recuperación resonaban en su propia vida. No solo estaba cuidando a una vaca, estaba luchando contra el miedo colectivo que acechaba a mi entorno. Cada vez que la miraba, me enfrentaba a mis propios límites. Ella se convirtió en mi espejo, un reflejo de mis propias heridas. El silencio continuó, pero empezó a cambiar. Algunos respiraban más lentos, como si lo que compartía les tocara profundamente. Pedro se dio cuenta de que su sinceridad estaba creando conexiones más allá de sus palabras. Las luchas, el miedo, la esperanza, todos reunidos en una misma corriente de conciencia. Pero de pronto, una duda cruel cruzó su mente: ¿sería suficiente esa conexión si no lograba resultados tangibles? La presión del tiempo y del juicio se cernía sobre él. La autenticidad debía ir acompañada de acción. Luna no solo superó su desahucio, lo hizo porque su historia resonó necesariamente con el entorno. La comunidad se unió, y juntos decidimos que su vida merecía una segunda oportunidad. ¿Cómo es posible que, en ocasiones, los que más necesitamos son justamente los que consideramos perdidos? Su voz se elevó, intensamente apasionada. Hablaba no solo de la vaca, sino de sí mismo, de los otros a su alrededor y de su deseo de renacer. Sintió que tomaba impulso, fusiones de palabras salían con la necesidad de un cambio real. El dilema se hacía evidente: expresar su propia lucha sería la clave para transformar la percepción del medio en el que estaba sumido. La vulnerabilidad había creado espacio para un diálogo único y ahora quería convertir esas voces en un movimiento. ¿Qué tal si nos arriesgamos a cambiar el enfoque? ¿Qué sucede si cada uno de nosotros trae sus propias luchas? Tal vez, desde ahí, podamos descubrir una solución nueva y poderosa. La conexión se volvía más palpable y comenzaba a vislumbrar que sus temores podrían convertirse en motivación colectiva. Podía ver cómo el horizonte de posibilidades se expandía justo enfrente de él, en la forma de rostros iluminados por la aceptación. Pero, al mismo tiempo que comprendía que había dado pasos significativos, Pedro sintió un titubeo interno. Los viejos miedos aún acechaban en su interior, recordándole el costo de la exposición, de arriesgar todo a cambio de aceptación. La última pregunta de Ramón se cernía en su mente como una advertencia. El enfrentamiento con su propia historia aún estaba ocurriendo, y sentía que estaba a punto de desnudarse por completo. Quizás el verdadero riesgo no es el fracaso, sino el permanecer en silencio cuando tanto se puede ganar por el valor de ser escuchado. La sala guardó un instante de quietud absoluta. Pedro sabía que la conversación no terminaba allí, había despertado algo dentro de sí mismo y dentro de los demás. Una idea florecía en la bruma de sus pensamientos: el camino hacia la transformación de Luna había comenzado, pero el suyo apenas iniciaba. La tensión acumulada y la chispa de nuevas perspectivas sentadas entre ellos crearon un nuevo tipo de expectativa. El viaje que estaba comenzando no sería fácil, y cada paso podría traer más dudas. Pero algo había cambiado, y la respuesta a su propio dilema parecía más cerca que nunca. Justo antes de que el murmullo creciera de nuevo, una voz emergió de entre la audiencia, lanzando un desafío inesperado: ¿qué vas a hacer con esto, Pedro? La incertidumbre lo envolvía una vez más, no sabía cómo iba a responder, pero esa pregunta era el comienzo de un nuevo exigente camino que se desplegaba ante él. El eco de la pregunta retumbaba en la mente de Pedro mientras los murmullos a su alrededor se desvanecían en un segundo plano. Un giro inesperado había desatado en él una turbulencia que hacía tiempo había luchado por contener. La audiencia,
que antes era un mar de rostros anónimos, ahora se convertía en una asamblea simbólica, cada mirada un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. ¿Cómo respondería a ese desafío? Siguió el hilo de la conversación en su interior mientras la realidad de su situación se revelaba con una claridad punzante. No se trataba únicamente de contar la historia de Luna, era un camino hacia la definición de su propia narrativa, una para la cual, hasta ese momento, había estado redactando los borradores en la sombra. ¿Qué voy a hacer con esto? Se convirtió en un mantra que, lejos de aturdirlo, encendió en él el fuego de la determinación. Con cada latido, su foco se estrechó. Era el momento de trazar un plan, de convertir el auditorio en un terreno fértil, donde las ideas pudieran florecer. Pedro se comprometió a no solo ser un relator de historias, sino también un activador de cambios. La vulnerabilidad que días atrás lo acobardaba, ahora le brindaba una vasta oportunidad. Voy a poner en marcha una iniciativa que trascienda las palabras. No quiero que este diálogo se apague aquí. Vamos a crear un espacio donde podamos compartir nuestras luchas, y no solo hablar de ellas, sino comenzar a recorrer caminos de sanación juntos. Cada palabra que pronunciaba le daba más confianza, la sala, repleta de vida, parecía responder a su declaración, y Pedro sentía que su voz resonaba con una nueva energía. Pero en la penumbra de esa energía vibrante, una parte de él aún temía el abismo del fracaso. Las voces del pasado le susurraban al oído, recordándole lo arriesgado que era dejarse llevar por la emoción del momento. Las dudas se arrastraban con lentitud, preguntándole si realmente podría sostener lo que había empezado a construir. Fue entonces cuando comprendió que la clave estaba en la acción. No se trataba de evitar el miedo, sino de enseñarle a coexistir con él. Con el corazón aún palpitante, comenzó a visualizar cómo sería su propuesta. Al principio, imaginó encuentros semanales, donde cada persona pudiera narrar sus historias, donde las luchas se convirtieran en puntos de conexión. Pero sabía que eso no era suficiente. La autenticidad debía ir acompañada de algo tangible. Voy a transformar este lugar en un refugio donde todos se sientan seguros para compartir. Esa resolución lo llenó de energía. Mientras delineaba sus ideas, una luz de claridad empezó a brillar en su mente. Decidió que no solo se enfocaría en el diálogo, sino que incorporaría acciones concretas basadas en lo que se compartiera. ¿Por qué no proponer un programa de mentoría? Una manera de ayudar a aquellos que, como Luna, son considerados perdidos. Puedo combinar mis habilidades con las de otros para crear impacto. Aunque había comenzado a esbozar un panorama emocionante, la incertidumbre sobre cómo llevar a cabo esos planes lo asediaba. La presión de presentar un concepto viable ante la audiencia era abrumadora. Y en medio de su fervor, recordó las palabras de Ramón, ¿y si te caes? De nuevo, se encontró ante la encrucijada del desafío interno. La voz de su crítico resonaba como una sombra amenazante. Justo cuando su mente se sentía atrapada entre el deseo de avanzar y la presión del juicio, una nueva voz interrumpió sus pensamientos. ¿Cómo se verá el éxito en este viaje, Pedro? Era la misma persona que había lanzado el primer desafío. La pregunta lo sacudió. No se trataba solo de resultados, sino de cómo medir el impacto de su autenticidad y vulnerabilidad. Se dio cuenta de que el que se asociaba inextricablemente al cómo. Así que, en lugar de buscar una respuesta definitiva, decidió escuchar la sabiduría colectiva del grupo. La idea de involucrarlos en su proceso le otorgó una sensación de libertad y colaboración. Este será nuestro proyecto, uno que evolucione en conjunto. Instintivamente, levantó la vista y se encontró con rostros expectantes y, a la vez, nerviosos. Había despertado en ellos algo que resonaba, y su misión parecía tener peso. Sin embargo, mientras la emoción crecía dentro de él, los altos niveles de expectativa también insinuaban la posibilidad de una caída devastadora. ¿Qué pasaría si su propuesta fallaba en el intento de conectar?
sin tiempo para duelar, miró a su alrededor y sintió que la atmósfera se cargó nuevamente de energía. Vamos a hacerlo juntos. Comparte tus anhelos, tus miedos. Permitámonos experimentar, aprender en el camino y levantarnos si es necesario. Su voz tomó un tono de desafío, como si invitara a la audiencia a cruzar un umbral hacia lo desconocido. Mientras los murmullos creaban una sinfonía de emociones, en su interior, Pedro sabía que la respuesta al desafío no solo radicaba en la creación de un espacio para el diálogo, sino en si él, en toda su humanidad, se atrevería a estar presente en ese viaje. Justo cuando un murmullo de aceptación comenzó a inundar la sala, una nueva inquietud se asomó a su mente: ¿sería capaz de mantenerse firme cuando las cosas se volvieran realmente difíciles? La sutileza de la tensión se hizo palpable una vez más. Sin embargo, estaban juntos en este camino, y Pedro sintió que podría encontrar algo aún más profundo en las historias compartidas. La pregunta ahora se cernía sobre él como un hinchador de velas. El momento de la verdad estaba llegando, y el primer paso del viaje apenas se había deslizado hacia el horizonte incierto que se extendía por delante de él. Pedro se encontraba de pie frente a un grupo de granjeros, que ahora se habían convertido en sus aliados, expectantes sobre lo que estaba por suceder. El cambio que había iniciado no era solo por la salud de Luz, su vaca desahuciada, sino que se había convertido en un movimiento más grande que él mismo. En ese instante crucial, sintió que el peso de sus inseguridades se desvanecía lentamente, dejando paso a la convicción y una profunda comprensión de su propósito. Había pasado por un arduo recorrido, albañiles de dudas, riesgos asumidos y constantes enfrentamientos con sus propios miedos y la presión de los demás. Pero en lugar de ceder, había arraigado su autenticidad, descubriendo la esencia de lo que realmente significaba ser un granjero en su comunidad. La lucha por salvar a Luz había evolucionado en un llamado a la transformación, tanto personal como colectiva. Hoy, no solo hablaremos de la salud de Luz, comenzó Pedro, su voz resonando con determinación. Hablaremos de la salud de nuestras prácticas y del impacto que tenemos en la vida que nos rodea. He aprendido que el verdadero éxito no es el resultado de una sola victoria, sino de las pequeñas decisiones cotidianas que apuestan por el bienestar de nuestros animales, nuestras tierras y, sobre todo, de nosotros mismos. Los rostros en la sala se iluminaban, y la tensión que antes lo había abrumado se transformó en energía positiva. Cada asistente, cada amigo que había compartido sus dudas y que había estado allí de forma incondicional, se sentía parte de algo significativo. La voz de Pedro fluía con sinceridad y entusiasmo, inspirando a cada uno a compartir su historia y experiencia en torno al bienestar animal. A partir de ese momento, la dinámica de la reunión cambió. Las personas dejaron de ser meros observadores y se convirtieron en participantes activos, compartiendo su propio conocimiento y reflexiones sobre cómo podían hacer la diferencia. La idea de crear una red de apoyo se cristalizó, mentores y aprendices trabajando juntos para redescubrir prácticas sostenibles, impulsadas por la empatía y el respeto hacia los animales. Con cada palabra pronunciada, Pedro comenzó a construir un programa de mentoría que uniría a los granjeros de todas las edades, donde no solo se impartirían conocimientos, sino que también se crearían vínculos de amistad y colaboración. Se hizo evidente que la unión de sus historias era el hilo conductor que los guiaba hacia un mismo objetivo, un cambio radical en la forma en que cuidaban de sus animales. Y así, en una explosión de creatividad y coraje, el primer proyecto de la nueva iniciativa emergió, la primera jornada de bienestar animal en su granja, abierta a todos, donde la comunidad podría aprender de manera práctica sobre los remedios naturales, la importancia de un manejo ético y respeto por los seres vivos. Cada asistencia, cada charla, cada gesto sería un paso hacia una cultura de cuidado que florecería en un ámbito donde antes predominaba la avaricia. Al finalizar la reunión, Pedro experimentó una profunda sensación de realización. No solo había conseguido movilizar a la comunidad a su alrededor, sino que había encontrado su propia voz en el proceso.
Ya no era el campesino temeroso y abrumado por la presión. Ahora era un líder que se atrevía a cuestionar el status quo y estaba dispuesto a hacer lo correcto, aun cuando las dificultades vinieran a su paso. Al llegar la noche, mientras observaba el cielo estrellado desde su granja, un alivio lo invadía. Había aprendido a transformar su vulnerabilidad en una fortaleza, a arriesgarse por sus ideales y a creer realmente en el cambio. Luz, la vaca que había desencadenado su viaje, no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en un símbolo del nuevo comienzo y comprensión del crecimiento sostenible, una historia que resonaría en su comunidad y conectaría a otros más allá de los límites de su granja. El camino hasta allí no fue sencillo, pero lo que Pedro había logrado era más que un rescate animal. Era el renacimiento de un espíritu comprometido, un legado revigorizado en el tiempo y un testimonio de que, a veces, la transformación comienza con un sacrificio, una verdad y el coraje de afrontar lo desconocido. Ahora sabía que cada historia contada podría llevar a otros a encontrar su propio camino. Así, con el sonido de la vida en la granja de fondo, Pedro sonrió finalmente, reconociendo que su viaje apenas comenzaba. La pregunta que antes lo había atormentado ya no tenía poder sobre él. Había encontrado su propósito, y estaba listo para continuar en la senda de la autenticidad. Mientras el día se desvanecía, una claridad renovada lo envolvía, había llegado el momento de actuar y abrazar su verdad con fuerza. Ahora, es tu momento para ser parte de este viaje. No esperen ni un segundo más, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estas experiencias transformadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que inefablemente necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Juntos podemos crear un cambio.